Listo. Pues bienvenidos a un webinar más sobre la presentación de resultados de los chicos del curso de Introducción a Ciencia de Datos y Machine Learning, el módulo 1, que recién acaba de terminar. Justamente aprovecho para dar el comercial, que iniciaremos el mismo curso el siguiente sábado, es decir, el 30, dentro de 2 días, comenzando una nueva edición del mismo curso módulo 1 sobre Introducción a Ciencia de Datos y Machine Learning. Entonces, hoy nos presentarán los alumnos Sara Jacqueline y David Morales sobre algunos modelos y aplicaciones que hicieron para poder estar cualificados para pasar este curso. Entonces, pues sin más, le cedo la palabra a David Morales, si gustas presentarte y compartimos pantalla sobre qué es tu proyecto. Les recuerdo que hoy 2 alumnos van a presentar sus proyectos. Al final de la presentación, vamos a comenzar la ronda de preguntas y respuestas. Y pues bienvenidos a todos a un webinar más. Saludos ahí a Diego, a Raúl, que veo, igual profesor Eugenio, perfecto. Y a los demás que no conozco, también creo que es Fabián por ahí, Adrián. Bien, pues bienvenidos. Vale, pues por favor, David, si puedes comenzar a compartirnos pantalla. Claro. ¿Ya se ve en pantalla? Supongo que sí. Sí. Dame un segundo, es que... Déjenme, les comparto el proyecto. Listo. Supongo que ya se ve. Perfecto. Pues bueno, me presento. Soy David Iván Morales Campos. Pues tomé este pasado curso de introducción a ciencia de datos y machine learning. Y pues mi proyecto se basa básicamente en lo que es la insuficiencia cardíaca. Y pues les estaré platicando a lo largo de esta charla, pues en qué consiste esta enfermedad y qué cosas se ven implicadas en ella. Bueno, comenzando con esto, pues hay que entrar un poquito en contexto y saber qué es la insuficiencia cardíaca. Pues la insuficiencia cardíaca es un problema básicamente que afecta a las personas de edad y avanzada. Es una de las principales causas de muerte en estas personas y a su vez es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Está entre las primeras 10. Esta insuficiencia cardíaca lo que provoca en el paciente es que principalmente esta sangre esta sangre no se puede bombear en todo el cuerpo de una manera correcta y pues esto recae en que el paciente sufra un ataque cardíaco o simplemente ciertas extremidades o ciertas cosas del cuerpo dejen de funcionar. Entonces, para el desarrollo de este proyecto se toma en cuenta un dataset del Medical Informatics and Decision Making, el cual es una revista de informática biomédica, digamos, que se dedica pues a difundir sobre esta temática. Pues de ahí se proviene este dataset del cual se realizaron este proyecto. Bueno, entre las variables que encontramos en nuestro dataset, nos encontramos que con la primera, que es la edad del paciente, si el paciente sufre anemia o no. También nos encontramos con los niveles de creatina fosfoquinasa en la sangre del paciente, que es una bioenzima que se encuentra en el tejido cardíaco. También nos encontramos si el paciente sufre diabetes o no. También podemos encontrar dentro del dataset el porcentaje de presión sanguínea, si el paciente sufre hipertensión o no, sus niveles de plaquetas, sus niveles de creatina, sus niveles de sodio, el tipo del sexo del paciente, si el paciente fuma o no, el tiempo en el que fue atendido en meses y si el paciente sobrevivió o lamentablemente falleció. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto es principalmente identificar cuáles son las variables relacionadas al fallecimiento de estos pacientes de los pacientes y identificar a su vez si un paciente puede fallecer o no de esta enfermedad. Ahora, muy bien, para poder llevar a cabo este proyecto se necesitaron 4 bibliotecas.
Para estas bibliotecas que se ocuparon fueron Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib y Scikit-learn, que es una quinta biblioteca que la veremos un poquito más adelante. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es básicamente leyendo nuestro dataset y explorándolo un poco, viendo cuáles son las columnas que contiene. Estas ya las mencionamos, pero siempre hay que volver a verlas. Entonces, como les decía, nos encontramos con la edad, la anemia, que es básicamente una variable dicotómica. Si el paciente sufre anemia, sí, estará dado por un 1, y si no sufre, pues estará dado por un 0. Para los niveles de creatina fosfoquinasa, igual nos encontramos lo que les comentaba, la diabetes, que también son variables dicotómicas. La ejection fraction, que se refiere al porcentaje de presión sanguínea. También si el paciente sufre hipertensión, sus niveles de plaquetas, sus niveles de creatina, los niveles de sodio, sexo, si el paciente fuma o no, y el tiempo en el que fue atendido y si falleció o no el paciente. Ahora, muy bien, explorando nuestro dataset, nos encontramos que este dataset no tiene valores nulos y la mayoría de los datos que nos encontramos son de tipo numérico, ya sea flotantes o enteros. Entonces, justamente revisando si hay valores nulos en nuestro dataset, nos encontramos que no. Ninguna de las columnas que están presentes en este dataset, pues ninguna tiene valores nulos. Entonces, una vez identificando con esto, lo que hicimos es renombrar estas variables o estas columnas para tener una mejor descripción y también cambiar el tipo de dato, que en este caso fue la edad, que no era necesario, pero se cambió a tipo entero. Esta variable venía de tipo float, pero como les comentaba, no es necesario, pero pues se realizó. Ahora entrando con la parte un poquito más, más padre de la charla, que es el análisis exploratorio descriptivo de este proyecto, en esta sección lo que vamos a hacer es básicamente identificar cuáles son las variables implicadas en estos pacientes que fallecen. Entonces, de esta forma, una vez teniéndolas identificadas, vamos a poder pasárselas a nuestros algoritmos de aprendizaje para que estos puedan realizar una decisión si un paciente puede fallecer o no. Así que comenzando con esta etapa del análisis exploratorio descriptivo, nos encontramos con que nuestro dataset está desbalanceado, es decir, que nos encontramos con más pacientes vivos que pacientes muertos. Esto podría ocasionar, aunque no necesariamente puede suceder, que nuestro algoritmo, que a la hora de entrenar nosotros a nuestro algoritmo de aprendizaje, sea más bueno en realizar una cierta acción que otra. En este caso puede que suceda que nuestro algoritmo de aprendizaje sea mucho mejor en clasificar o en predecir más bien a estos pacientes vivos que los pacientes muertos. Ahora, muy bien, entrando ya a detalle con este análisis exploratorio descriptivo, vamos a ver cuáles son las variables que nosotros creemos que son las más significativas mediante un mapa de correlaciones y un diagrama de correlaciones, que en este caso vemos que las variables que tienen mayor correlación en nuestro dataset son primordialmente si el paciente muere o fallece. Esto está dado por la columna de evento de muerte o date event, los niveles de creatina, su edad, la hipertensión, si el paciente sufre anemia y los niveles de creatina fosfoquinasa. Las demás variables pues no están tan correlacionadas, pero esto lo veremos mejor mediante un mapa de calor. Ahora, muy bien, observando este mapa de calor y encontrándonos que entre el color sea más rojo, hay una mayor correlación de las variables, y entre menos rojo sea, o en este caso más azul, pues va a haber una menos correlación entre los pacientes. Y explorando este mapa de calor, nos encontramos que hay una correlación muy fuerte entre la edad y si el paciente falleció o no. Esto lo veremos más a detalle en un ratito y les estaré explicando a qué se debe esto. También nos encontramos que los niveles de creatina están muy correlacionados con lo que es la edad. A su vez, también nos encontramos que los niveles de presión arterial están muy relacionados al nivel de sodio.
Y a su vez también nos encontramos con que los niveles de creatina están muy relacionados con el evento de fallecimiento, en este caso de los pacientes. A su vez nos encontramos que hay una correlación muy grande, en este caso entre lo que es el sexo y si el paciente fuma o no. Y también nos encontramos una correlación muy fuerte entre, creo que esta ya la mencioné, los niveles de sodio y la presión arterial. Pero pues esto se identificó mejor y se crearon, y bueno, hicimos un listado de estas correlaciones que se encontraron. Primordialmente hay una correlación muy fuerte entre, que les mencionaba, entre la edad y fallecimiento del paciente, entre la edad y los niveles de creatina, la presión arterial y los niveles de sodio, los niveles de creatina y el fallecimiento del paciente, el sexo del paciente y si es fumador, y a su vez también tenemos la hipertensión y la edad. También encontramos que aunque que es muy significativa, esta parte que no hay tanta correlación, pero es necesario que la exploremos, que es el fallecimiento del paciente y el tiempo de atención. Ahora, muy bien, vamos a entrar más a detalle en estas variables que encontramos que están muy correlacionadas de una manera muy fuerte y vamos a ver qué datos encontramos dentro de estas correlaciones. Pues la primera correlación que encontramos y que se identificó fue la edad y el fallecimiento del paciente. Estos datos los podemos observar de una mejor forma mediante un gráfico de tipo boxplot. De esta forma vemos los pacientes vivos y los pacientes muertos y la edad del paciente. Vemos que la distribución de los pacientes que están vivos y que, bueno, que sobrevivieron a esta enfermedad más bien, ronda entre una edad de 40 y unos 86, 87 años. Y algunos casos excepcionales, como este caso de acá que vemos, que son personas que tenían 90 años y que afortunadamente sobrevivieron a este tipo de enfermedad. Ahora bien, en contraste con los muertos, vemos que estas personas que fallecieron pues tienen ligeramente una edad un poquito más avanzada. En este caso comenzamos a partir de los 41 o 42 años y vemos que una mayor distribución de los pacientes que fallecieron se encuentra entre los 73, 74 años y de los 94, 95 años aproximadamente. Entonces, ¿qué podemos identificar de estos datos? Podemos identificar que los pacientes con mayor edad son los pacientes que tienden a fallecer más. Y esto pues porque hay un envejecimiento del cuerpo, del corazón y pues eventualmente estos pacientes que tienen edad avanzada pues pueden fallecer. Ahora la siguiente correlación que encontramos es edad y niveles de creatina. Pero para esto es necesario saber cuáles son los niveles de creatina en el cuerpo humano, en los hombres y en las mujeres. Pues nos encontramos que en los niveles de creatina que hay en los hombres varían entre 0.7 y 1.3 miliequivalentes. Y para las mujeres son entre 0.6 y 1.1 miliequivalentes. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué varían entre menos miliequivalentes de creatina de las mujeres con lo de los hombres? Pues esto se debe a que las mujeres pues tienen menor índice de masa corporal y es por eso que tienden a tener menos cantidades de creatina. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si en tu cuerpo tienes unos niveles de creatina muy altos? Pues pueden ocurrir los siguientes factores o las siguientes cosas. Puede que esos niveles de creatina tan altos se deban a una obstrucción de las vías urinarias o una deshidratación o unos problemas musculares o lo que realmente nos importa, que son problemas renales como la insuficiencia cardíaca, daños al riñón o reducción de sangre. Es decir, que esta reducción de flujo de sangre no está siendo la correcta en nuestro cuerpo. Entonces, ¿esto qué se puede deber? Pues un factor puede ser una insuficiencia cardíaca. Ahora bien, revisando estos datos y explorando en contraste los niveles de creatina con la edad, nos damos cuenta que los pacientes que sobrevivieron están en un nivel de creatina normal, es decir, entre un 0.7 a un 1.3. Entonces, si vemos este gráfico, vemos que hay mucho más puntos azules, como de este lado, entre el 0 y 1.3, 1.4, y hay algunos casos excepcionales que pues sí están arriba de este rango y que pues lamentablemente fallecieron. En este caso, los puntos que fallecieron pues son los naranjas. Ahora, en contraste con los niveles de creatina con el sexo, nos encontramos que
y en este caso los hombres tienen más niveles de creatina, que eso se debe a lo que les decía. Hay mucho mayor puntos naranjas que en puntos azules. Entonces, si bien sí se ven muchos valores o puntos naranjas más bien, en alrededor de 0 y 1.1, pues sí encontramos igual una gran variedad de datos, en este caso hombres o puntitos naranjas, que están arriba de este rango. Recordando que 0 son las mujeres y 1 son los hombres. Ahora muy bien, siguiendo con la siguiente correlación que encontramos es la presión arterial y los niveles de sodio. Para esto, al igual que con los niveles de creatina, es necesario entrar en contexto. Los niveles de sodio, según la OMS, oscilan entre 135 y 145. Sin embargo, al observar nosotros nuestros datos de nuestros pacientes, vemos que a pesar de que sufren esta enfermedad, pues tienen unos niveles, digamos, adecuados de sodio en la sangre. Sin embargo, su presión arterial no es tan buena. Entonces, ¿esto qué puede ocasionar? Que los pacientes sufran una bradicardia, es decir, problemas en el corazón o problemas de frecuencia cardíaca. ¿Y esto en qué se puede derivar? En que los pacientes sufran esta enfermedad. Si vemos el gráfico, vemos que la presión arterial de los pacientes oscila entre 20 y 80, cuando en realidad la presión arterial debe estar entre 80 y 120, nos damos cuenta que esta presión arterial es muy, muy baja. Entonces, ¿qué puede ocasionar esto? Que los pacientes sufran una bradicardia. Entonces, esta presión arterial es un factor muy, muy importante en nuestros pacientes. Ahora bien, vamos a ver otra correlación que encontramos, que es los niveles de sodio y fallecimiento de paciente. Para mostrar estos datos se realizó un box plot como en un gráfico pasado. Nos damos cuenta que los niveles de sodio de las personas que vivieron pues realmente son buenos, están entre 135 y 145, con una mayor distribución entre 130 a 135, y vemos que nuestros pacientes que lamentablemente fallecieron, pues igual tenían en mayoría unos buenos niveles de sangre, de sodio en la sangre más bien. Ahora bien, en comparación con la presión arterial y el paciente, vemos que los pacientes que vivieron pues sí tenían una presión arterial un poco más alta. Sin embargo, los pacientes que lamentablemente fallecieron pues tenían una presión mucho más baja. En este caso vemos que la presión de los pacientes que fallecieron hay una distribución más cargada hacia el 35 y 52, 53 probablemente de presión sanguínea en los pacientes. Ahora muy bien, vamos a ver la siguiente correlación, que es niveles de creatina y fallecimiento del paciente. Como les decía, los niveles de creatina van para los hombres entre 0.7 y 1.3 y para las mujeres entre 0.6 y 1.1. Entonces nos damos cuenta que los pacientes que fallecieron tendían a tener más niveles de creatina. Es decir, encontramos una distribución mayor en los pacientes con niveles de creatina arriba de probablemente de un 1.8, 1.9 hasta un 3 o 3.5. Entonces nos damos cuenta pues de que los niveles de creatina es un factor muy importante en los pacientes que fallecieron por esta enfermedad. Otra correlación muy importante que encontramos fue la del sexo y el fumador. Para esta correlación de variables nos encontramos que en nuestro dataset las personas que fumaban en cuanto a las mujeres, más bien que no fumaban en las mujeres, era la mayoría. Realmente las mujeres que fumaban eran muy, muy pocas, y en comparación con los hombres, pues la situación está un poquito más equilibrada. Estos pacientes, pues, está muy, muy distribuida esta información en cuanto a si el paciente fuma o el paciente no fuma. Realmente varían por 3, 4, 5 pacientes. Ahora veamos otra variable que es muy importante describir, que es fumadores y fallecimientos. ¿Por qué fumadores y fallecimientos es importante describir? Porque vamos a ver mediante este gráfico si el fumar es realmente un factor para los pacientes que fallecen por este tipo de enfermedad. Y nos encontramos que los pacientes que fumaban, más bien los pacientes que vivieron, vemos que la mayoría no fumaba y que los pacientes que
también vivieron y que fumaban eran más o menos la mitad. En comparación con los muertos, pues realmente es casi lo mismo. Variarán en cuanto a los pacientes que fuman, que en este caso son los naranjas, realmente por muy poco. Alrededor de 1 o 2 pacientes que variarán en comparación con los vivos. Entonces, ¿qué nos damos cuenta de esto? Que el fumar no necesariamente va a ser un factor de que un paciente fallezca o no de esta enfermedad de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, podemos observar que también tenemos otra correlación que no es tan fuerte, sino es un poquito lejana, pero que es importante describir. Nos encontramos que esta correlación es entre el tiempo transcurrido y el fallecimiento del paciente. El tiempo transcurrido desde que se atendió el paciente está dado en meses y pues lo vamos a ver con los pacientes que vivieron y los pacientes que fallecieron. Si nos damos cuenta, los pacientes que vivieron tienen una atención más larga, es decir, se atendieron entre probablemente unos 10 o 15 meses empezaron a atenderse y pues hay pacientes que se atendieron hasta 255 probablemente meses, en comparación con los pacientes que fallecieron, que realmente su atención en meses fue muy poca. ¿Y esto a qué se deberá? Si nos damos cuenta, bueno, si comparamos estos dos gráficos entre el vivo y muerto, pues como les comento, los pacientes que fallecieron, pues realmente el tiempo en el que se atendieron fue muy poco. ¿Y a qué se debe o por qué sucederá esto? Pues muy probablemente estos pacientes ya estarán en etapas pues ya muy crónicas o terminales incluso, digamos, en la que se están atendiendo, probablemente terminales no, pero sí crónicas. Entonces, pues su tiempo de atención en el hospital es realmente muy corto. Y esto en que ocasiona en que nuestros pacientes fallezcan. Ahora entrando pues ya a la parte pues igual de divertida que el análisis exploratorio descriptivo, es los modelos de predicción. Para los modelos de predicción se decidieron hacer 2 tipos de modelos. En este caso se ocupó una regresión logística y unos árboles de decisión. Ahora bien, ¿qué biblioteca ocupamos para poder implementar esta regresión logística y estos árboles de decisiones? Pues nosotros ocupamos scikit-learn. De scikit-learn nosotros importamos lo que es el módulo de regresión logística y también importamos el model selection, que es el train test split, que esto lo que nos va a permitir es dividir nuestro dataset entre nuestro conjunto de entrenamiento y nuestro conjunto de prueba. Para esto es necesario que nosotros definamos cuáles van a ser estas variables que le van a servir a nuestro modelo para que haga una correcta predicción y cuál va a ser nuestra variable objetivo. En este caso, las variables que van a jugar el rol de ayudarnos a predecir si un paciente sobrevive o no son la edad, la anemia, los niveles de creatina fosfoquinasa, si el paciente tiene diabetes, sus niveles de presión sanguínea, si el paciente sufre de hipertensión, sus niveles de plaquetas, sus niveles de creatina, sus niveles de sodio, el sexo, si fuma o no, y el tiempo que fue transcurrido. ¿Y cuál va a ser nuestra variable objetivo? Pues va a ser si el paciente falleció o no. Entonces, haciendo nuestro train split, lo que hicimos es básicamente pasarle nuestras variables que nos van a ayudar a predecir esta variable objetivo, nuestras variables predictoras, que en este caso son las que les mencioné, y nuestra variable objetivo, que en este caso va a ser este posible fallecimiento o no del paciente, que está dado por la variable DIT event. Algo muy importante es que en el análisis exploratorio descriptivo nos dimos cuenta que tenemos algunas variables que son dicotómicas. Entonces, estas variables dicotómicas fueron las diabetes, hipertensión, sexo y smoking, si el paciente fuma o no, y la anemia. Estas variables dicotómicas nosotros en este mundo o en este entorno se le conocen también como variables categóricas. Y algo muy importante dentro de un modelo logístico es que nosotros tenemos que estandarizar variables. Y para estandarizar estas variables tienen que ser aquellas variables que son de tipo numérico y no tienen que ser categóricas. Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos es separar nuestras variables categóricas de nuestras variables numéricas.
Entonces, definiendo lo que hicimos es básicamente agarramos la lista de las variables categóricas y las variables numéricas. Las variables categóricas ya las mencionamos, son diabetes, hipertensión, sexo, si el paciente fuma o no y si sufre anemia, y las variables numéricas que ustedes las pueden observar. Una vez teniendo ya esta lista de variables categóricas y variables numéricas, lo que nosotros procedemos a hacer es seleccionarlas de nuestro conjunto de entrenamiento para que nuestro algoritmo de aprendizaje se pueda entrenar. Ahora bien, esta lista de variables se las pasamos a nuestro X-Train, que este X-Train es básicamente nuestro conjunto de entrenamiento. ¿Para qué? Para que seleccione estas variables dentro de nuestro, valga la redundancia, conjunto de entrenamiento, y de la misma forma para nuestro conjunto de variables numéricas. Y ahora bien, les comentaba algo muy importante dentro del modelo logístico, es que nosotros tenemos que hacer una estandarización de variables. Entonces, para esta estandarización de variables, lo que nosotros decidimos hacer es ocupar una estandarización llamada Z-Score. Esta estandarización se va a hacer para cada una de las variables. Y me preguntarán, ¿cómo vamos a hacer esta estandarización? Pues esta estandarización lo que vamos a hacer es que a nuestros datos les vamos a restar la mediana y los vamos a dividir entre nuestra desviación estándar. Una vez estandarizando nuestros valores numéricos, lo que procederemos es a concatenarlo, a unirlo con nuestras variables categóricas. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque nosotros no podemos estandarizar variables categóricas o variables dicotómicas. Entonces, pues esto lo vamos a hacer mediante una función en pandas que se llama concat. Esta función lo que básicamente nos va a hacer es pegar estas columnas para que, pues, se vuelva a unir nuestro dataset. Entonces, observando esto que les menciono, aquí nuestras variables ya están estandarizadas, estas variables numéricas y nuestras variables categóricas, que son las que les mencionaba, estas de acá, y nuestras variables numéricas. Ok, una vez ya realizando esta estandarización de variables, es importante que nosotros también a nuestro conjunto de prueba realicemos esta estandarización y hacemos realmente el mismo proceso. ¿Qué proceso seguimos? Seleccionamos cuáles son nuestras variables categóricas y si se dan cuenta, aquí arriba ya están definidas y justamente se las pasamos a nuestro conjunto de entrenamiento. No, de prueba, perdón. E igual hacemos el mismo proceso para nuestras variables numéricas y hacemos la misma estandarización de variables, que esto lo hacemos mediante el Z-Score que les dije, con lo que hacemos es, se los vuelvo a repetir, es básicamente a cada uno de nuestros elementos, le restamos la media y lo dividimos entre la desviación estándar. Y volvemos a hacer el mismo proceso, que es concatenar nuestro dataset, digamos, fragmentado, que está fragmentado entre nuestras variables categóricas y nuestras variables numéricas, para que quede unido en uno solo. Y si nos damos cuenta, es el mismo proceso que se realizó arriba, solamente que este proceso se realizó para nuestro conjunto de prueba. Ahora muy bien, ya realizando toda esta estandarización de variables y definiendo cuáles son categóricas y cuáles son numéricas, procedemos a entrenar nuestro modelo logístico. Realmente el entrenamiento es muy trivial, lo que hacemos es pasarle nuestro conjunto de entrenamiento, obviamente estandarizado, y nuestra variable objetivo. Algo muy importante es que, si se dan cuenta, nuestra variable objetivo es dicotómica y eso, por ende, podemos inferir que es categórica. Entonces, no es necesario que nosotros la estandaricemos. Entonces, una vez pasándole nuestro conjunto de entrenamiento y nuestra variable objetivo, lo que procedemos a hacer es que nos haga una predicción. Y esta predicción no se la va a hacer sobre nuestro conjunto de entrenamiento, sino la va a realizar sobre nuestro conjunto de prueba que previamente nosotros ya lo hemos estandarizado. Entonces, una vez ya haciendo esta predicción de nuestros conjunto de prueba, lo que procederemos a hacer es nuestro reporte de clasificación. Y de este podemos observar que, recordando de la columna de evento de muerte, el 0 está dado para las personas que sobrevivieron y el 1 está dado para las personas que lamentablemente perdieron la vida. Entonces, para estas personas que sobrevivieron, nos damos cuenta que hay una precisión de cerca del 0.88 y para las personas que fallecieron hay una precisión de cerca del 0.79. Ahora, muy bien,
Aquí se ve un poquito ambiguo, pero esto se va a ver mejor reflejado en una matriz de confusión. En esta matriz de confusión la vamos a explicar brevemente, que es básicamente, estos son personas que fallecieron, que está dado por el 0, y las personas que vivieron. Es decir, estos son verdaderos positivos y verdaderos negativos, creo que si no me equivoco. Entonces, nos damos cuenta que para las personas que fallecieron, cerca del 90% le está atinando a nuestro modelo y se está equivocando en un 0.1%. Entonces, para las personas que, pues, lamentablemente fallecieron, está dado por un 0.75, que es decir, le está atinando nuestro modelo a un 75% de estas personas y se está equivocando en un 0.25. Y ahora bien, es necesario, además de que esta matriz de confusión en nuestra Classification Report, que veamos cuál es la función de coste asociada a esta revisión logística. Entonces, pues, en este caso se ocuparon dos funciones de coste. La primera es el área bajo la curva ROC y la segunda es la entropía cruzada, o también conocida como log loss. Entonces, para el área bajo la curva ROC, entre más cercano esté a 1, es mejor nuestro algoritmo. Entonces, en este caso vemos que es muy, muy bueno. Bueno, no es tan bueno, pero pues es decente, ¿no? Tiene un 0.825, es decir, está muy cercano a 1. Y tomando en cuenta la función de coste para este log loss, que es básicamente entre más cercano a 0 es mejor, nos damos cuenta que está en un 5.181. Entonces nos damos cuenta que esta regresión logística es buena, no la mejor, pero sí es buena. Ahora bien, entrando ya a detalle con el siguiente modelo que se implementó, en este modelo se ocupó un árbol de decisión. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para poder ocupar este árbol de decisión? Fue de la biblioteca de scikit-learn, importar pues del módulo tree, importar nuestro decision tree classifier, y lo que vamos a proceder a hacer es a implementar este modelo. Para este modelo me preguntarán, ¿es necesario que nosotros estandaricemos variables? Realmente este modelo no lo necesita. Es una de las ventajas de los árboles de decisión, que no es necesario que estandaricemos nuestras variables y nos podemos ahorrar este paso, que realmente no es muy complicado, pero pues nos podemos ahorrarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Es importar nuestro árbol de decisión. Y una vez ya importado, lo que vamos a hacer es entrenar nuestro modelo. Realmente esta parte es muy trivial. Lo único que va a recibir esta función llamada fit o esta función llamada entrenamiento va a ser nuestro conjunto de entrenamiento y nuestras variables de entrenamiento, siendo estas nuestras variables predictoras y estas nuestras variables objetivos. Ahora, muy bien, una vez teniendo o implementando, más bien entrenando nuestro árbol de decisión, lo que procederemos a hacer es hacer la predicción. Para hacer esta predicción, únicamente lo que tenemos que hacer es pasar nuestro conjunto de prueba y haciendo nuestro classification report, al igual que nuestra regresión logística, nos encontramos que para las personas que fallecieron, que son estas personas, perdón, para las personas que vivieron, que son este 0 que encontramos aquí, nuestro modelo está siendo bueno, tiene realmente una precisión del 0.89. Y para las personas que fallecieron, pues tiene una precisión del 0.70. Esto se ve mejor, como les comento, con una matriz de confusión. Es decir, las personas que vivieron, nuestro árbol de decisión le está atinando al 80% de los casos y está fallando en un 18%. Y para las personas que perdieron la vida, está en un 80% y se está equivocando en un 20%. Realmente es muy balanceado este caso. Aquí, bueno, esta celda no se va a ejecutar, pero lo que procederemos a hacer es ver cuáles son estas variables que nuestro árbol de decisión tomó en cuenta para poder hacer una correcta clasificación. Que si se daban cuenta, nosotros al inicio de nuestro análisis exploratorio descriptivo habíamos encontrado unas correlaciones muy altas. Entonces vamos a ver si nuestro árbol de decisión pues realmente tomó en cuenta estas variables que nosotros creemos o creíamos que podían servirle a estos modelos de predicción. Entonces, viendo cuáles son las variables que
que toma en cuenta nuestro árbol de decisión, vemos que fue el tiempo, uno de estos factores importantes a la hora de decidir si un paciente sobrevive o no, la presión sanguínea del paciente, los niveles de creatina fosfoquinasa, si los niveles también de sodio los toma en cuenta, los niveles de plaquetas no tanto, los niveles de creatina igual no fueron tan relevantes, el sexo tampoco fue relevante y mucho menos relevante fue si él fumaba o no. Eso lo decidimos en nuestro análisis exploratorio descriptivo, vimos y llegamos a la conclusión de que si el paciente fuma o no, no es un factor tan importante para sufrir esta enfermedad. Y ahora muy bien, es necesario que también, al igual que en la regresión logística, nosotros definamos cuáles son las funciones de coste asociadas. En este caso ya no son asociadas a la regresión logística, sino ya son asociadas a nuestro árbol de decisión. ¿Y cuáles son esas dos funciones de coste? Nos encontramos que estas dos funciones de coste van a ser las mismas. Va a ser el área bajo la curva ROC y va a ser la pérdida logarítmica, entropía cruzada o log loss. Entonces, recordando que entre el área bajo la curva ROC, un modelo va a ser mejor entre más cercano esté a 1, nos damos cuenta que tiene un 0.812, entonces nuestro modelo es bueno, y nuestra pérdida logarítmica es de 6.332. Es decir, también es buena, está cercana a 0, pero no está tan cercana como nuestra regresión logística. Entonces, tomando en cuenta, vemos que el área bajo la curva ROC aquí está en 0.812 y nuestro modelo logístico está en 0.825. Y en la pérdida logarítmica, pues creo que ahí se ve mejor la comparación. Ahí es mucho mejor nuestro modelo logístico, ya que tiene 5 algo. Creo que es 5.181. Y en este caso, nuestro árbol de decisión tiene 6.332. Entonces, en este caso, nuestro modelo logístico sería levemente mejor que nuestro árbol de decisión. Pero, pues, ¿qué nos ahorramos con los árboles de decisión? La estandarización de variables. Entonces, si tienes poco tiempo para hacer un proyecto, pues un proyecto de clasificación, pues probablemente un árbol de decisión sea una buena opción. Y pues, ¿cuál es la conclusión de todo este proyecto? Pues que justo las variables que nosotros, o nuestro objetivo principal era definir cuáles eran estas variables implicadas en los pacientes que fallecieron, y pues realmente se cumplieron. Fueron estas edad, estos niveles de creatina y esta presión arterial y su tiempo de atención fueron unos factores importantes a la hora de predecir si a la hora de predecir si este paciente puede sufrir esta enfermedad y peor aún, si puede fallecer o no. Entonces, pues realmente se llegó a una conclusión correcta, que estas variables que nosotros definimos en nuestro análisis exploratorio descriptivo, pues realmente fueron los factores que detonaron que un paciente pudiera fallecer o no. Entonces, pues, en esto se basó el proyecto. Fueron dos modelos de predicción los que se ocuparon, la regresión logística y los árboles de decisión. Y pues creo que es todo por mi parte. No sé qué procedería, Sergio. Perfecto, ¿no? Pues pasamos a la sección de dudas y comentarios. Ah, claro. Entonces, chicos del público, seguramente hay varios que se animan. Entonces, perfecto, ¿cuál sería la pregunta, Diego? Bueno, hola, soy Diego Arias. Te tengo algunas preguntas y comentarios. El primero es, vimos que salió mejor tu regresión logística, ¿no? ¿Qué pasaría si llega una persona nueva, o bueno, más bien una persona con todas sus variables, y yo quiero saber, pues, si va a fallecer o no? Evidentemente tendremos que usar tu modelo logístico porque es el que salió mejor tanto en el AUC como, por supuesto, y más importante, en la tasa de verdaderos positivos, ¿no? Que tenía 75% contra 70%. Si llega una persona nueva con sus datos, con la presión arterial, creatinina y todo esto, ¿cómo le harías para saber si esa persona va a fallecer o no? Pues si te diste cuenta, a la hora de implementar nuestro modelo, nosotros lo dividimos en conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba.
estos nuevos datos de, ya sea de esta persona o de un conjunto de personas, lo que podemos hacer es, ¿sabes qué? Pasárselo a nuestro modelo, que haga esta predicción y que nos diga si puede fallecer o no. ¿Y cómo se lo vas a pasar? Porque pues estandarizaste las variables, ¿no? Sí, en este caso pues también tendremos que agregarlo a nuestro conjunto previo y lo tendremos que estandarizar y pasárselo igual a nuestro modelo y que él hiciera la predicción. O sea, Justamente, mira, justamente a lo por eso mejor era tu duda va como, ¿cómo lo implementas? Tal vez por esa parte. No, es más por la parte estadística. Lo que pasa es que cuando uno va a hacer una estandarización, la verdad es que tiene algunos issues como este, ¿no? Si llega una sola persona, eh, bueno, más bien, si tienes una nueva muestra y quieres saber su predicción, pues va a estar un poco complejo, porque al momento de que la quieres estandarizar, pues necesitas tener la media y la desviación estándar de, Ok, te de una entiendo. Sí, distribución, sí, sí. y no la tienes porque solo es una. Entonces, algo que se suele hacer es que tú vas a entrenar, bueno, tú separas en train y test, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es que tú guardas la media y la desviación estándar de tu train, y esa misma media y desviación estándar es la que restas y luego divides en tu test. Entonces, cuando te llega una nueva observación ya en el mundo real para tú hacer tu predicción, ya tienes esa media y esa desviación estándar guardadas de la distribución original de donde entrenaste tu modelo. Y eso sería un poco más real también en tus resultados de test, porque estás de acuerdo que la media y la desviación estándar con las cuales hiciste tu estandarización en training test son diferentes, entonces tal vez ahí estás sesgando un poco los resultados de tu modelo al momento de evaluarlos en tu test, ¿no? Por eso Sí, sí, era sí. mi pregunta. Sí, completamente de acuerdo, güey. O sea, no puedes, a partir de este dato que realmente es muy poco, no puedes hacer una buena estandarización. Entonces, ¿qué es lo que haces? Justo como comentas, puedes tomar en cuenta los valores que ya tenías definidos. Sí, Entonces, te, te sugiero que hagas ese ejercicio cuando tengas un tiempo libre, que guardes tu media y desviación estándar de tu train sí, claro. y con eso y compares resultados, ¿no? Ujú. No tengas mucho tiempo, por eso te interrumpí, perdón. Paso a la siguiente. La logística salió mejor, pero solo mostraste los resultados de las variables del random forest. Yo, si mi logística salió mejor, bueno, primero hubiera yo presentado cómo salieron las variables de ambos modelos, pero si solo hubiera mostrado de uno, pues hubiera mostrado cuáles fueron las variables que más influyeron en el modelo de la que mejor salió, que en este caso fue la logística, que tuviste que haber presentado pues los coeficientes. Me hubiera gustado verlos, ¿no? Ok. Es que es más difícil en la revisión logística, no puedes saber cómo, qué está tomando en cuenta. Sin embargo, con los árboles de decisión, pues esto sí lo puedes realizar. Entonces, Pues No, no, sí puedes. sí, hable el que habló, porfa. No, sí, sí puedes, y de hecho puedes saber en qué factor te está pegando. Y tal cual como tienes ahí en tu Random Forest, te puedes obtener una tablita igual de cuál es la más importante. Y de hecho tengo algunas dudas justo sobre esa tablita, pero esas después. Pero también Serge quería hablar. claro. Yo le quería echar la mano a David, que más bien por cuestiones de tiempo con el proyecto ya no pudo hacer el análisis de coeficientes, que es la manera de cómo podemos interpretar ahora el modelo en que se está fijando la regresión logística, que es justo Ok. lo que iba a decir David. Ok, bueno. Entonces, no, sigan. Sí, no sé si puedes poner la imagen justo donde están todas sus variables. Justo ahí, esa mera. Tienes una importancia relativa de esa variable llamada tiempo cercana al 100%, y todas las demás, pues ahí suman bien poquito. Y otras que tienes al 0%. ¿Qué pasaría si quitas esas que están cercanas al 0%? De hecho, si casi truncas prácticamente todas y dejas tiempo, eso está muy cerca al 100%. ¿Por qué es importante seguir considerando las otras? ¿Y por qué fue importante? Resultó importante seguir manteniendo en un modelo algo que prácticamente, o que dice que su importancia relativa es cero. Ok. Sí, bueno, pues es que esto, cuando tú implementas tu modelo, realmente no sabes cuál es la importancia, bueno, intuyes cuál es la importancia de cada una de las variables, digamos, pero no sabes a ciencia cierta cuál tiene mayor importancia. Si bien lo intuyes, no sabes a ciencia cierta. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer?
pues simplemente ocupas tu modelo de predicción, ves cuáles son las variables importantes y una vez ya teniendo en cuenta esto, pues justo como comentas, lo que puedes hacer es truncar. Tomas en cuenta estas variables que realmente son importantes y las demás las desechas. No sé si esto haya o tenga una mejora en cuanto a tiempo de ejecución, probablemente sí, pero pues se podrá hacer esto posterior allá al entrenamiento de tu modelo. Bueno, otra pregunta de limpieza de variables. ¿Hay alguna que pueda verse que sea dependiente o que puedan estar ciertamente relacionadas una con otra? ¿O no revisaste eso? Sí, de hecho eso sí lo vimos, eso lo vimos mediante el mapa de calor. Justo. Entonces, es que justo el mapa de calor te da mucha información. Exacto. Adicional, tienes algunos que tienen 0. Sí, cierto. Mira, también hay, bueno, si te das cuenta que es justo lo que hicimos, observamos cuáles fueron las correlaciones y hicimos este análisis, pues, más a detalle, que fueron todas las correlaciones que encontramos. Justo, por ejemplo, esa diabetes, ya desde ahí te está dando un insight de si puede ser realmente importante considerarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué mantenerlo o no hacer una prueba entre quitarla o no quitarla, a ver qué tanto puede estar ensuciando en tu modelo? Porque muy probablemente, si te das cuenta, diabetes por sí sola, o sea, no se ve que haya una correlación tan grande con otras variables, pero puede que otras variables sí tengan una correlación grande con la diabetes. Entonces, por eso no la había quitado. Bueno, probablemente el de 0.9, pero decidí ocuparla para ver qué pasaba. Fue básicamente explorar y ver cómo funcionaba. Por eso no decidí quitarla. Okay. A mí me gustaría comentarte dos últimas cosas de manera muy rápida. Claro. Una es, me hubiera gustado ver el modelo balanceado. No sé por qué no lo hiciste, no sé si fue por tiempo, qué onda, pero hubiera estado cool ver los resultados. La segunda es, brother, te faltó lo más importante. O sea, supón que tú le estás presentando esto a alguien y que le vas a vender este proyecto. No vendiste cuál es la mejora de hacer tu modelo con respecto a no hacerlo. O sea, eso en conclusiones era el target, ¿no? O sea, decir, si usamos mi regresión logística, le atino el 75%, perdón, a los verdaderos positivos, o 90% a los verdaderos negativos, contra el mundo real que es X, ¿no? Ahí tienes que vender ese delta, justamente ese incremento, cuál es el beneficio de usar tu modelo contra el mundo real. Y pues eso es lo más importante y lo principal que debía estar en tu conclusión, y ya después en tu conclusión ahora sí ya pones pues cuáles fueron las variables más importantes, las cuales hicieron que tu modelo fuera predictivo, ¿no? Sí, correcto. Sí, eso, creo que esa comparación la mencioné, pero me faltó más dejarla en claro en la conclusión. Entonces, completamente de acuerdo contigo. Ok, pues felicidades. Por mi parte es todo muy buen proyecto. Gracias. Súper. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? Bien. Vale. Pues a mí me gustó mucho el proyecto. Yo tengo un poquito de dudas. ¿Qué mejorarías de tu modelo? ¿Cómo podrías mejorar tu modelo principalmente? Pues, comentando lo que comentaron, ¿no? O sea, quitar estas variables que probablemente no aportan nada al modelo. Balancearlo, ver si balanceando nuestro modelo hay una mejor clasificación. Y probablemente probando otros modelos de clasificación, yo creo, y ver entre estos cuál es el mejor, y una vez teniendo en cuenta esto, pues ya irme por este modelo. Ok, de acuerdo. Bien, yo comento nada más que tener más datos creo que sería bastante interesante, porque teniendo 300 registros, pues es complicado que un modelo pueda interpretar adecuadamente la realidad, justo cuando los modelos de Machine Learning buscan entender un montón bueno, necesitan un montón de datos para entender el mundo real. Pero bien, de parte de los profesores, comentarios. Raúl, Eugenio, ¿siguen por ahí? Ya sabes que uno no habla. Sí, me imaginé. Bien, entonces, parte perfecto, ¿todo bien?
Pues vale, pasamos con Sara. Muchas gracias, David. Y Al contrario. es muy buen proyecto. Gracias. Bueno, ok. Entonces, mi proyecto es sobre diagnóstico de cáncer de mama de Wisconsin. Bueno, el dataset que usé era de ahí. Entonces, voy a empezar a hablar de esto. Primero, el cáncer de mama, pues sabemos que se forma cuando ciertas células empiezan a agruparse en una forma en la que no deberían, y eso es lo que crean los tumores. Entonces, el cáncer de mama además es muy común y es la principal causa de muerte por enfermedad tumoral en mujeres en todo el mundo. Este dataset mostraba resultados nada más de Wisconsin, pero pues en general en todo el mundo. Es una enfermedad que afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, ocurre cuando algunas células mamarias comienzan a crecer de manera normal. Perdón, Sara, ¿puedes darle zoom a la pantalla, por favor? ¿No se ve bien? No, si lo puedes acercar. Solo control más, ¿no? Sí, ya. ¿Ya se ve mejor? ¿O todavía más? Ahí está perfecto. Bien, para mí. No sé los demás. Bueno. Esto es como toda la teoría, ¿no? Además hay unos factores de riesgo que pues incrementan esto, como no sé, antecedentes de un familiar con cáncer de mama, tener más de 40 años, menstruación antes de los 12, usar anticonceptivos hormonales por más de 5 años, primer hijo después de los 30, no haber tenido hijos, tener la última menstruación después de los 52, tomar hormonas para la menopausia o obesidad. Entonces, como ustedes saben, algo a considerar en cualquier tipo de cáncer es la detección, ¿no? Entre más temprano se detecte, pues es más posible curarlo. Bueno, eso ya lo mencionaré al final como las conclusiones, pero ahorita el objetivo es predecir si el cáncer de mama es benigno o maligno. Entonces, en este dataset venían pues varios detalles que son en general los que se usan para estudiar cosas así, como las 10 características que se estudian para cada núcleo celular son radio, textura, perímetro, área, suavidad, compacidad, concavidad, puntos cóncavos, simetría y dimensión fractal. Entonces, bueno, además estaba dividido como en 3 partes. El primero era como un conjunto de datos que daban el promedio de todas esas medidas, todas esas características que ahorita les dije. También había la desviación estándar asociada y también estaba otra que era sobre otro promedio que se hacía de las características, pero solo ciertas características, que lo mencionaba que era como los peores datos. Entonces, bueno, y además pues sabemos que habían 357 benignas y 212 malignas. Entonces, para observar nuestros datos, bueno, primero para hacer este análisis descriptivo, pues observamos las columnas, observamos todo lo que tenemos y el ID es como, pues no sé, algo para tener como información relacionada al paciente del que tomaron, no sé. No, en realidad yo sentí que no da una información para el estudio. El diagnóstico, pues es el diagnóstico de benigno o maligno, todas las otras características que les mencioné. Y además estaba esta última, la número 32, que tenía valores nulos, ¿no? Y además todas las demás eran variables numéricas, entonces pues solo había estaba como sobrando la primera, esta de ID y la última, ¿no? La de 32. Entonces aquí lo puse, el diagnóstico es maligno benigno, la columna es esta de número de identificación y la de número 32, ¿no? Entonces quité esas y ya, bueno, acá ya no están esas columnas. Luego también pues hice el conteo de tumores malignos y benignos para pues ver si el dataset está balanceado. Pues sabíamos que había 357 benignos y 212 malignos. Y ya, ¿no? Entonces lo puse aquí en esta gráfica. Entonces, para benignos,
corresponde a un 62.7% y para maligno un 37.3%. Si bien es un dataset que está pues bien balanceado, considero que tampoco es como que esté tan desbalanceado. Entonces pues seguí trabajando así con eso. Luego, para visualizar la información que se tiene, es lo que les había comentado de que estaba dividido como en 3 partes, ¿no? Las variables min, las variables c y las variables worst, que el promedio era como la desviación estándar asociada y las variables cuyas mediciones eran como las peores. Entonces, agrupé primero para benigno y maligno para los datos min, para todas esas características que había mencionado. Entonces aquí podemos observar en las gráficas que pues no tenemos cada uno, ¿no? De radio, textura, perímetro, área. Y podemos ver, bueno, aquí los puntos azules son los que corresponden a maligno y los rojos son los que corresponden a benigno. Entonces, pues podemos ver que en algunos, pues sí se separan bien y se ven clarito, sí, cómo se separan malignos de benignos, ¿no? Y también tenemos correlaciones entre las variables, pero igual lo vamos a ver mejor en otra gráfica que aparece abajo. Igual aquí se puede ilustrar, no sé, por ejemplo, que a mayor radio, pues entonces los puntitos que están acá son los azules, ¿no? Los que corresponden a maligno. Entonces, pues pensaríamos que a lo mejor un tumor más grande correspondería a uno maligno, ¿no? Y así en realidad pasa lo mismo con las demás variables, ¿no? Del área, el perímetro, la suavidad, la compacidad y en general con las demás, ¿no? Y bueno, aquí sigue como cargando esto. Entonces esas eran para para el primer paquete de variables. Luego revisé las otras, las de worst, que son como las peores, ¿no? Para ver si sí eran las peores. Entonces los resultados que obtuve pues son como similares a las del min. Igual se ve como la separación de los puntitos rojos con los puntitos azules. Pero en general arroja la misma información. Igual aquí a lo mejor no se ve tan claro porque pues, las gráficas están separadas, pero si las vemos detalladamente con las de arriba, sí realmente es como la información casi igual. Luego aquí, bueno, y además como las que están más relacionadas, ¿no? Bueno, en las que sí podíamos separar, ¿no? Como los puntos cóncavos, esta de concavidad, aquí en simetría pues había mucho traslape. Y bueno, también para encontrar la correlación entre las variables, pues hice el mapa de correlación. Aquí nos da pues los valores numéricos, pero es mejor visualizarlo con este mapa de calor. Entonces aquí tenemos la relación entre las variables. Le voy a bajar un poquito para que se alcance a ver más completa. Bueno, voy a disminuir el aumento. Bueno, no se alcanza a ver igual muy bien, pero por ejemplo aquí tenemos que el área está como muy relacionada con el radio, ¿no? Porque aquí tenemos una correlación de 1. Igual tenemos de 0.99, de 0.88, 0.92, 0.66. Y ya como que la que menos está correlacionada son textura y compacidad, ¿no? Bueno, es suavidad. Luego, bueno, aquí escribí como eso que les dije, que por ejemplo entre mayor sea el radio, también lo sea el perímetro y el área de los tumores. Entonces están altamente relacionadas. Entre menos textura, más suavidad, compacidad, concavidad y puntos cóncavos también están relacionados. Luego pasamos a la parte de entrenar nuestras variables. Y entonces, bueno, aquí tenía el arreglo de letras B y M para benigno y maligno. Entonces pasé a ceros y unos. Además aquí puse que B es igual a 0, es benigno, M es igual a 1, maligno, para tener como una referencia para las siguientes gráficas. Y
bueno, entonces dividí el dataset en datos de entrenamiento y de prueba y ya luego se hizo la estandarización de variables. Entonces estas fueron todas las variables que usé después de haber visto los resultados de arriba para las variables min y para las variables worst. Pues yo dije que era mejor usar las variables min. Entonces aquí está esta lista. Entonces hice esta división. Este es el de entrenamiento. Luego hice la estandarización de las variables y ajusté una regresión logística sobre el conjunto de entrenamiento. Entonces aquí, por ejemplo, solo muestro las primeras 10 predicciones y ya vemos que que están como unos y ceros, ¿no? Por eso que les digo que cambié las letras por los números. Y bueno, también lo puse con la probabilidad asociada para cada predicción. Igual solo puse los 10 primeros. Y bueno, entonces, por ejemplo, aquí teníamos que, acuérdense que ceros es para benignos y unos es para malignos. Entonces, por ejemplo, del primerito es 0.008 y de este lado es 0.99, ¿no? Y esa es la probabilidad de que sea un tumor maligno y entonces lo clasificamos como maligno. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Para las demás. Entonces, bueno, después también hice este histograma donde justo se ve como esto, ¿no? Bueno, está relacionado con esto, con eso que había puesto antes. Y pues sí, además aquí nos dice que tenemos más tumores benignos que malignos, porque en este caso la distribución de probabilidades tiene más valores cercanos al 0, ¿no? Que a 1. Y bueno, esto yo lo atribuía a que en nuestro dataset tenemos más casos de tumores benignos que de malignos. Tenemos de 357 benignos. No que sea por eso, pero yo pienso que puede ser algo que puede contribuir. Y eso que no está cargando muy bien. Ajá, bueno, ya ahí el porcentaje, ¿no? Que habíamos dicho. De 60 y algo para benignos y de 37 para malignos. Luego, para evaluar el modelo, vemos las principales métricas de clasificación y aquí vemos que, por ejemplo, para ceros, que es benignos, se tiene una precisión de 0.97 y para malignos de 0.8. Y además el modelo tiene una exactitud del 90%, ¿no? Entonces, bueno, además aquí que teníamos 75 benignos, 39 malignos, y ya, bueno, eso fue lo que les dije. Y también los valores de recall y de F1 score también son cercanos a 1. Entonces, por lo que yo puedo decir que pues el modelo pues es bueno. También tenemos la matriz de confusión. Y sí, ¿no? Era como lo que les había dicho David, era para clasificar. Entonces, aquí tenemos como estas etiquetas verdaderas y las que predijo, ¿no? Para ceros para benignos y unos para malignos, ¿no? Entonces, tenemos, aquí es nada más con el número de casos, tenemos 66 que son benignos y 37 que sí eran malignos, ¿no? Entonces, en la diagonal principal están como los verdaderos y en la contraria pues están como los falsos, ¿no? Que era lo que decía igual David de los falsos positivos y falsos negativos. Entonces, bueno, eso es sí como los casos totales, pero también para porcentaje pues podemos ver algo similar, ¿no? El 88% está clasificado como benignos, que sí son benignos, y el 95% de los tumores que está clasificando como malos, pues sí son malos, ¿no? El 12% de los tumores que clasificó como malignos son en realidad benignos y el 5% de los que clasificó como benignos son malignos, ¿no? Esos falsos positivos y negativos. Y lo que ya les había dicho de que el modelo tenía una exactitud del 90%. Luego también calculé el área bajo la curva y salió un valor de 0.9, que sabemos que entre más cercano a 1, pues entonces es mejor. Y ese fue uno que empleé. El otro es el del bosque aleatorio. Y igual aquí tengo
mi conjunto de prueba y para esto obtuve que para los benignos una precisión de 1 y para los malignos una precisión de 0.89. Los valores de recall y de F1 score también son cercanos a 1 y para la exactitud es de 0.96. Entonces es mejor que el anterior, el de regresión logística. También aquí está la matriz de confusión. Entonces igual es de 0.93 y de 1 y bueno, obviamente acá está 0 y está de 7%. El área bajo la curva es de 0.96, es mejor que el anterior también. Y aquí también puse lo de la importancia de las variables. Entonces las más importantes son los puntos cóncavos, el área, la concavidad, el perímetro y el radio. Y a las que son como menos importantes son la textura, compacidad, suavidad y simetría. Que yo creo que es por la forma en la que se miden estas características, ¿no? Y ya, entonces, como conclusión puedo decir que pues entre una regresión logística y se obtuvieron estas métricas de evaluación. La precisión fue de 0.97 para tumores benignos y 0.8 para malignos. Y en la exactitud le atina al 90% de los registros. Igual volví a poner la matriz de confusión. Y también para el bosque aleatorio puse las métricas de evaluación. La precisión fue de 1 para tumores benignos, 0.89 para malignos. Y en la exactitud, pues le atina al 96% de los registros. También está la matriz de confusión que ya les había puesto arriba. Y bueno, de nuevo la importancia de las variables. Y ya con eso termino mi presentación. Ok, muy bien, bastante interesante, súper bien. ¿Alguien del público tiene una pregunta, duda, comentario? Sí. ¿Sabes qué? No sé si lo mencionaste, y por cierto que no lo mencionaste, por eso te lo pregunto ahorita. ¿Esos datos de medidas de dónde salieron? O sea, ¿cómo se midieron? Ah, ya. Pues es que se supone que se tienen imágenes de las células. Tienes, o sea, si se toma una, supongo, mastografía o algo así, está la imagen ahí de la mama con el posible tumor. Y en base en esas imágenes, ahí con algo computacional de imagenología que yo no entiendo y no sé, se toman esas medidas de radio, perímetro y no sé qué, ¿no? Uh-huh. Ok, vale, entonces mi pregunta es, tener un modelo al que tú le pasas la imagen y te dice si es cáncer o no es cáncer, ¿en qué puede apoyar a, pues no sé, pensemos en un médico? Bueno. Ajá, así como decía Eugenio, tenemos como, por ejemplo, bueno, aquí está la imagen, ¿no? De la célula. Entonces lo que se hace es como ir tomando, por ejemplo, el radio sería como estas líneas de aquí, ¿no? La concavidad, la simetría. Ahora, ¿para qué servir? Sí, se me olvidó decir eso. ¿Para Sí, qué justo. serviría, no? Ajá. Porque sí, ¿no? Existen estudios que hacen los médicos y las interpretaciones que hacen, ¿no? Pero en realidad es que hay muchos errores en estos estudios. Vi alguna estadística que decía que de cada 1000 pacientes con un diagnóstico, 150 estaban mal. Entonces, esto permitiría a los médicos tener un diagnóstico, ¿cómo se dice? Pues bueno, de si es un tumor benigno o un tumor maligno, ¿no? Te ayudaría a reducir los errores en diagnóstico, ¿no? Ajá. Básicamente, sí, solamente eso te faltó mencionar, por eso intervine. Vale, no sé si alguien quiere preguntar algo más, le cedo la palabra. Sí. Gracias. La cuestión del radio, pues por cómo lo estás midiendo, o como acabas de decir cómo se mide, pues no podría ser un número. ¿Cómo lo consideran ahí? ¿Sabes cómo lo están tomando? No, la verdad no. Solo sé que
pues lo hace, pues no sé, a través de, como son imágenes, no sé, supongo que también toman en cuenta la varianza en las intensidades de las escalas de grises en cada píxel, no sé, algo así debe de ser. Ok, bueno, seguramente es un promedio de todos esos radios, pero Sí, sí. también hay otra observación ahí que tienen un radio y un perímetro Ajá. y otras implicaciones de la geometría que en general pues están completamente relacionadas estas y más si son promedios porque seguramente pues, el promedio van a estar considerando casi hacia un círculo, ¿no? Una especie de elipse. ¿Por qué seguir considerando todas las variables que son geométricas si están relacionadas entre sí? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Si te puedes ir al mapa de calor, por favor. Justo tienes aquí que área y perímetro están 99% relacionadas. Entonces, casi estás como duplicando estos dos valores. No era, en cierto modo, importante quitar todas las que podían ser lineales o dependientes entre ellas. Ah, pues era uno de los resultados del modelo que se usó, ¿no? Por ejemplo, bueno, si hacemos la comparación de regresión logística con el de bosque aleatorio, pues el que sale mejor es el del bosque aleatorio. La regresión logística podemos decir que salió un poquito peor porque tenemos justo esta multicolenialidad de las variables. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues. Uh-huh. Muy bien, ¿alguien más? Hola, ¿qué tal, yo? Itzel. No sé si puedes mostrarme la gráfica donde tienen los conteos de benigno y maligno. ¿Cuál? Por favor. ¿Cuál gráfica? ¿Esta? Ajá. Por lo visto tienes más datos benignos. ¿Por qué crees que, por ejemplo, en la regresión logística te está prediciendo mejor los malignos? No lo sé, no sé por qué. Bueno, no sé, a mí se me ocurre que, por ejemplo, los tumores malignos tienen características más concretas, por así decirlo. Pero no sé si a ti se te ocurre algo de por qué podría ser esto. Vea tus perplot, Sara, donde tienes las miles de gráficas. Ya. Pues sí, era lo que habíamos dicho, ¿no? Que, por ejemplo, en general cuando se aumentaba más como de todo, ¿no? El radio, textura, área, perímetro, era pues el diagnóstico era maligno. Pues sí, puede estar relacionado con eso. Ok, y otra duda. No sé, a mí se me hace un poco raro que te dé un 100% de precisión para los malignos, me parece, en el bosque o en alguno de tus modelos. Fue en el bosque. Sí, daba un 100% y un 93%. Pero, o sea, bueno, antes, ¿qué modelo elegirías? ¿Cuál de los tres que entrenaste? De los dos, pues no sé, del bosque aleatorio, yo creo. Es ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, tú estás diciendo que el 100% de los casos en los que son malignos te los va a predecir bien. No, los malignos. Para los benignos fue el 93 y para los malignos. El 0 es para benigno y el 1 es para maligno. Sí, entonces, o sea, el 100% de los malignos te los va a predecir bien. Ajá, y el 93% de los benignos, pues va a decir que sí, sí son benignos. El 7% de los que
son benignos, pues los predijo como malignos y ya, bueno, el otro es 0, ¿no? Ok. Bueno, yo considero que sería un poco peligroso, más tratándose de cuestiones médicas de salud, que tú le digas a tu paciente con un 100% de precisión, mi diagnóstico es correcto. Pues sí, pues yo creo que es más como lo que decía Eugenio, que es como un apoyo. Yo creo que no te puedes basar siempre en, bueno, porque además, entre más datos tengas, supongo que debe de ser mejor, ¿no? Entonces, pues sí, sería como una ayuda. No creo que pudieras decir con un modelo que sí va a ser así. Sí, Ok. sí, sí. Esto va encaminado a lo que comentaban hace rato, de que si tú quisieras vender este proyecto, creo que sí tendrás que asegurarte antes de que en realidad en el 100% de los casos sí te va a producir esos malignos. Ujú. Por eso sí se quisiera. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Eso del 100%, también yo creo que si le cambia la semilla a su partición de entrenamiento y prueba, el conjunto de entrenamiento, si le cambia la partición ahí, o sea, yo creo que el 100% aquí es que porque se partió de tal forma de que los tumores que quedaron en prueba, que eran malignos, eran fáciles de clasificar. O sea, ahí tendría que hacer como, si cambiáramos el conjunto de prueba, yo opino que ese 100% bajaría definitivamente. O sea, pero también es una cuestión aleatoria ahí. Sí, también, bueno, habría que podar los datos de los que son muy marcados, todos los outliers, no hay ningún tratamiento de esas cosas que pueden darle mucho peso, sobre todo en la geometría. Pero también otra observación que quería hacer era que justo tiene 63%, 60 y tantos por cientos de tumores benignos y el otro restante es de malignos. Entonces, cuando haces la muestra de los resultados de tu regresión logística, creo, está un poquito arriba, pues es de esperarse que estés prediciendo mayor cantidad de casos benignos. Eso no es un resultado tan per se del modelo que se está utilizando. Es una implicación de cómo tienes ahí tus datos. No, de hecho es al revés. Tiene más benignos y está prediciendo mejor los malignos. No, pero no, justo es el número de benignos que tienes, no el porcentaje de qué tanto se va a hacer. Vete a tu histograma de probabilidades, Sara, de la regresión logística, es del que está hablando Roberto. Ese justo. Y también está un poquito arriba. Pues eso es casi consecuencia directa del. O se puede apostar que es consecuencia directa de cómo están tus datos. Entonces, pues ahí sí habría que balancearlos a mitad y mitad. Y ir tratando también los outliers, que eso no veo que se esté haciendo. Ajá, que era lo que decía, ¿no? Que igual si no está tampoco tan desbalanceado, pues sí hay más de benignos que de malignos, entonces sí tendría como un poquito de sentido de que predijera mejor los benignos, ¿no? Y bueno, es otra pregunta. Está bien padre tu trabajo. La verdad es que todo apoyo de diagnóstico es muy importante, pero hay un montón de implicaciones bien éticas, bien pesadas, ¿no? Y un ejemplo de algo que quizá no pudo estar como muy bien hecho era la calculadora de riesgo que tenías si te enfermabas de COVID, de todas las comorbilidades que podías tener. Ajá. Pues sí se tienen que tomar muchas cosas éticas. En realidad, todo el mundo tendría que estar pensando en todas las implicaciones que tienen cuando están generando un producto. En este caso, el enfoque y la respuesta que se da, que es de apoyo para el diagnóstico, me parece lo más correcto, porque al fin y al cabo delegas la información a una persona que es profesional de la salud, no profesional de datos. Y eso es lo importante. Sí, y bueno, sobre todo en esta parte que es como de área médica, pues siempre hay errores, ¿no? O sea, también los médicos se equivocan o en los resultados de la parte médica se equivocan y en este
pues en estos sistemas computacionales también se pueden equivocar, pero por ejemplo para el cáncer, ¿no? Que era lo que les decía, que una de las principales, bueno, algo que se hace es tratar de prevenir, ¿no? Entonces cuando se detectan los tumores, pues lo ideal es hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Y pues sí podría contribuir a eso. Bien, excelente. ¿Alguien más? Vale, yo tengo solo justamente platicando de esas implicaciones éticas. Una última pregunta es, ¿qué es más costoso, tanto ética y económicamente? Que tú predigas un falso negativo o que tú predigas un falso positivo. Es decir, que tú le hayas dicho a alguien, fíjate que sí tienes un tumor maligno, y resulta que es benigno, o que es más complicado, que le hayas dicho a alguien, no, sí es nada más benigno y resulta que es maligno. Pues que le hayas dicho que sea benigno y es maligno, ¿no? Porque pues era lo que decía, o sea, entre antes se detecte si es maligno o benigno, pues vas a poder dar el mejor tratamiento. Entonces, pues si tú o bueno, no sé, porque también son muy agresivos los tratamientos para los tumores malignos. Yo pensaría Ajá, o sea, que tú le digas que era benigno, pero no que era maligno. que ya lo detectaste. Ajá. Vale, bien, ok, sí, bueno, hablando más hacia ético, ¿no? Porque también la parte, si tú mandas un tratamiento a alguien que no lo necesitaba, pues ya también ya le costó al hospital. Pero no, es correcta. De hecho, cualquiera de las dos que te inclinaras estaba bien. Sí. Vale, muy bien. Pues, Sara, no sé si alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios. Bien, perfecto. Pues sin más, pues muchas gracias, Sara. Felicidades. Todo muy interesante tu proyecto. Gracias. Tan interesante probar este mismo método que acabas de hacer con muchos más datos. O sea, si tú lograses, o un equipo lograse implementar tu proyecto y el algoritmo para ya, así como le llegan las imágenes, tratarlas, extraer esas variables y meterlas a tu modelo y que se vaya reentrenando y cada vez tener más data, yo creo que eso, pues más allá de un producto de datos que se pueda vender, pues creo que es algo que puede apoyar muy bien al sector salud, ¿no? Sobre todo. Al final, como dijeron ustedes, tanto el ponente como varios de los que preguntaron, pues es un apoyo, ¿no? hacia el médico. No lo estamos sustituyendo. Al final es un apoyo hacia él y que pueden ser más asertivos con sus diagnósticos. Entonces está bastante interesante, da pie a más proyectos sobre eso. Entonces, perfecto, pues sin más, agradecerle su asistencia. Recordarles que en 2 días, el sábado, iniciamos el curso de Introducción a la Ciencia de Datos y Machine Learning, módulo 1. Yo me voy a quedar aquí un ratito por si tienen algunas dudas. Se pueden comunicar conmigo como parte de DC Ciencia. Yo soy Sergio Campos Ortega. Agradecerle muchísimo a los profesores Eugenio Cano y Raúl Cisneros que impartieron este curso y pues bueno, se ven los resultados en sus alumnos. Y bueno, sin más, pues muchas gracias a los asistentes. Excelente sesión de preguntas, comentarios, bastante constructivo y pues listo. Tengan una excelente noche. Ya mañana es viernes.